Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias la primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1. La primera carta, no el Evangelio. La primera carta queda antecitos de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Bueno, les voy a leer y ustedes me siguen allí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo quiero pedirte, no de mis propios méritos, sino los méritos que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que tengas piedad de nosotros, no tomes en cuenta nuestra debilidad, sino que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea aplicando este mensaje a cada uno de nosotros en particular. Señor, úsame como un instrumento. No tomes en cuenta, Señor, mis limitaciones, sino que seas tú edificando tu iglesia por amor de tu nombre, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como ustedes saben, iniciamos la semana pasada un estudio expositivo de la primera carta de Juan. Y lo titulamos ¿Somos o no somos? Porque la primera carta de Juan tiene un propósito, y es el de darnos a entender si somos cristianos o no somos cristianos, y de proporcionarles seguridad de vida eterna a aquellos que son verdaderos cristianos, además de advertir contra las herejías. Ese es un propósito triple, lo veíamos la semana pasada. Número 1, proporcionar seguridad de vida eterna a los verdaderos creyentes. Número 2, evaluarnos para que nos demos cuenta si somos verdaderos cristianos o somos cristianos de mentiritas. Y número 3, advertir contra las herejías que desde el mismo inicio de la iglesia ya estaban pervirtiendo el Evangelio. Entonces, siendo ese el triple propósito de la primera carta de Juan, de ahí viene la pregunta: ¿somos o no somos? Ese es el título de la serie. Y el título de la predicación, basado en estos 4 puntos, en estos 4 versículos, es Cristo es nuestro verdadero gozo. Por eso cantamos, casi todas las canciones que cantamos tienen que ver con el gozo. Grande gozo hay en mi alma hoy. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Con gran gozo y placer. Porque el verdadero creyente debe tener gozo, porque tiene a Dios. ¿Sí o no? La semana pasada decíamos, si yo me gano una rifa, salgo contento a contarle a los demás. Ojo, no estoy diciendo, promoviendo la compra de rifas, ¿no? El hermano Boris dijo que podíamos hacer rifas y comprarlas, ¿no? Bueno, pero no es un eventual caso. Y uno se pone contento. Ahora, Dios es más que una rifa. Dios es el dueño de todo el universo, nuestro creador. Es motivo de alegría saber que somos de Él. Hay uno que dice,
ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. La vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna comienza aquí, cuando Dios nos adopta por hijos suyos mediante la fe en Jesucristo. Juan nos llama a tener una buena doctrina y andar en la luz. En el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y este hilo de pensamiento corre a lo largo de la carta de Juan. Nos llama a tener una buena doctrina respecto a la persona de Dios, pero también a andar a la luz de esa buena doctrina. Decíamos, una buena ortodoxia y una ortopraxia, es decir, el cura debe predicar, pero también debe aplicar. No cabe aquello de, el cura predica, pero no aplica, no. Lo que confesamos debemos vivirlo. Esa es una buena ortopraxia. Y el mensaje que Juan proclama en los primeros 4 versículos que acabamos de leer es que Jesús es eterno. Juan 1:14 dice: ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios es Jesús, es el eterno Hijo de Dios, Él es Dios. Y ese es el mensaje que se proclama desde el mismo comienzo de la Biblia, en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios: sea la luz. El Logos, el eterno Hijo de Dios, allí presente en la creación. Y Juan capítulo 1, versículo 1, vuelve y nos dice: en el principio era el Verbo, el Logos, el Hijo de Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Similar a Génesis capítulo 1. Y ahora aquí, en la primera carta de Juan, Juan nos recuerda lo que era desde el principio, el eterno Hijo de Dios, la doctrina de Jesucristo como el eterno Hijo de Dios, que vino a morir en favor de pecadores. Alce la mano al que no ha pecado. ¿En qué me convierte eso? Un pecador. Y según Romanos 3:23, ¿qué sucede con los pecadores? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben qué es destituidos? Cuando un político hace cosas que no debe, bueno, casi siempre las hacen, cuando lo pillan, cuando se deja agarrar, o cuando es un chivo expiatorio, lo destituyen de su cargo. ¿Qué quiere decir? Que si antes era senador, ya no es senador. En algunos casos le dan inhabilidad política, o sea, nunca más puede volver a ser elegido por voto popular, ni ejercer un cargo público. Lo echan, lo botan. La Biblia dice que nosotros fuimos votados por Dios. No votados así, sufragio, no. Votados, expulsados, echados fuera de su presencia santa, porque Dios aborrece el pecado. Dios no tiene comunión con el pecado. Ese es el mensaje desde el principio. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre para salvar pecadores por la fe. Por la fe. Hermano, pero yo he escuchado que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por las obras. Sí, a mí me enseñaron también esa fantasía.
También veía muñequitos de Bugs Bunny, de los Caballeros del Zodiaco. Bueno, todavía me gustan. Bugs Bunny ya casi no. Fantasías animadas de ayer y de hoy. Y entonces nos dicen que en el antiguo pacto la salvación era por obras. Porque la gente tenía que guardar la ley. La pregunta es, ¿quién guardó la ley? ¿Quién guardó la ley? Nadie. Entonces, ¿cómo era la salvación? Por fe. Hebreos 11. ¿Cómo se salvaron los padres de Israel? ¿Cómo se salvó Enoc, Noé, Abraham, Jacob, David, Salomón? Por la fe. ¿Cómo se salvó Moisés? Por la fe. Hebreos 11. Entonces, ¿para qué era la ley? Para mostrarnos nuestra incapacidad. Gálatas dice que la ley era, y me estoy saliendo un poquito del tema, la ley era el esclavo que ponían para que cuidara a los niños. Eso es lo que significa ayo. Algunos dicen, no, el ayo era la niñera, sí, pero la niñera era un esclavo, y el esclavo no era amable. Era un esclavo y su misión era cuidar al niño y ser rígido con el niño, disciplinario. Dice que el propósito de ese esclavo era traernos a Cristo. El propósito de la ley es mostrar nuestra incapacidad. Yo no puedo cumplir la ley. Tengo que venir a Cristo porque no me alcanza. Ese era el propósito de la ley. De manera que la salvación siempre ha sido por fe. Eso es lo que era desde el principio. El Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo que apuntaba a Cristo. De manera que el Nuevo Testamento también apunta a Cristo. Todo converge allí. La persona de Jesucristo. Cristo es el centro. Y los hombres del Antiguo Testamento se salvaban mirando a Cristo por la fe hacia el futuro. Dice la Biblia que no recibieron, saludaron la promesa de lejos. ¿Y nosotros cómo nos salvamos? Mirando a la cruz hacia atrás, mirando al pasado, lo que Cristo hizo por mí. Y ellos miraban lo que Cristo haría por ellos. El pueblo de Dios se salva por la fe, no por las obras. Porque somos inútiles, incapaces de cumplir la ley. Juan afirma que la revelación del eterno Hijo de Dios, que ha sido manifestada desde el principio del mundo, debe tener en nosotros el efecto de llevarnos a una verdadera comunión con Dios y con su palabra. Aquí lo dice. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Cristo hizo, que fue anunciado desde la creación, tiene que llevarnos a tener una verdadera comunión con Dios. No comunión de mentiritas. Ya vamos a explicar eso. Esa es la razón de la predicación de hoy. ¿Por qué Juan escribió esto? ¿Por qué? Bueno, primer punto. La comunión a través del verbo. La semana pasada vimos los versículos 1 y 2. Hoy vamos a ver los versículos 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, preguntamos, ¿no? Atentos. ¿Por qué Juan escribió esto? ¿Por qué Juan dijo esto? Bueno, por dos razones. Número 1. Invitar a los creyentes a la comunión de los apóstoles. ¿Yo por qué tengo que tener comunión con los apóstoles? Bueno, porque ellos fueron testigos de la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Ellos fueron testigos. Decíamos en el estudio expositivo del Evangelio de Marcos hacia el final que hoy no hay apóstoles. No hay, así pasando el puente, haya uno que se llame a sí mismo apóstol.
No hay, porque los apóstoles tenían que, número uno, ser testigos de Jesucristo, haber visto a Cristo. Número dos, ser llamados por Cristo personalmente. Jesús llamó a Pablo, se le apareció. Y en tercer lugar, hacer señales milagrosas que confirmaran su ministerio. Los apóstoles hacían señales, milagros, sanidades, resucitaban muertos, igual que Jesús. Vayan allá donde el apóstol y díganle que haga un milagro. Sí tiene poderes de hacer milagros, de multiplicar el dinero, pero de la cuenta de banco de él. Claro, le saca la plata a los otros y llena su cuenta bancaria, multiplica el dinero. No hay apóstoles hoy en día. Ya su función se cumplió. La función de los apóstoles era establecer la doctrina de la iglesia. Ya está establecida, miren, aquí está. No necesitamos más. La Biblia es suficiente. Y el canon ya fue cerrado. Ya no hay más libros. Ya no hay nada nuevo. Por eso Juan dice, lo que os anunciamos, lo que era desde el principio, ya no hay nada nuevo. La gente le gusta empezar a inventar cosas. No, ya todo está acá. No hay nada nuevo. Juan dijo, ¿qué os anunciamos? Lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Juan dice, yo no vengo aquí a contarles cosas nuevas, ni historias que me acabé de inventar, ni revelaciones nuevas, ni que se me apareció, ni que me dijo, ni que escuché una voz. No. Lo que hemos visto, oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. No hay mensajes nuevos. Por eso nos llama a la comunión con los apóstoles. Esa invitación de tener comunión con los apóstoles tiene dos intenciones. Número uno, o A, para no confundirnos. Juan busca proteger a los lectores de ataques doctrinales de falsos maestros. Porque cuando conocemos la verdad, pues ya nadie nos va a enredar en historietas nuevas ni en cuentos. Si yo conozco los billetes verdaderos y me familiarizo con el billete verdadero, es muy difícil que me metan un billete falso, ¿sí o no? Pero el que no sabe tiene que utilizar el marcador que revela el billete falso, ¿no? Uno le pasa el marcador y se pone morada la tinta. Pero si se le pierde el marcador, ahí queda. Pero cuando uno ya conoce el billete verdadero, uno lo toca y dice, no, esto es falso. Pero pasa nada, no, falso. Los cajeros, bueno, ya no, pero antes lo contaban a mano. A mí me tocó ver los cajeros contando a mano, ¿no? Sí, en serio, no soy tan viejo, pero contaban la plata a mano. Contaban la... Pon, falso. ¿Cómo eso? Experiencia, habilidad, conocimiento. Juan quiere eso, que estemos protegidos. Teniendo comunión con los apóstoles, estamos protegidos contra las falsas doctrinas. Cuando las personas tienen verdadera comunión, comparten mutuamente sus dones, metas, bienes. Miremos la historia de Hechos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles se sentaban en una plataforma arriba para que nadie se les acercara, ¿cierto? Y para que nadie les tocara. Y eran como esos monumentos a los cuales uno les pone velitas, ¿cierto? Allá arriba. No, se movían entre el pueblo, servían al pueblo, se preparaban estudiando las escrituras para enseñarle al pueblo, hacían milagros en medio del pueblo. No solamente los apóstoles, sino hubo dentro de la iglesia, como dice Pedro, la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministren a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces los diáconos, ¿qué hacían? Servían al pueblo, le daban la comida a las viudas. Cuando entregaban dinero a la iglesia, repartían a las personas pobres de la iglesia para que nadie estuviera falto de nada.
para que no hubiese desigualdad en medio de la iglesia. Servían, tenían comunión. Y ve, Juan invita a los lectores o a los creyentes a unirse con los testigos, es decir, los apóstoles, en la comunión que ellos tienen con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A que tengamos la misma comunión que tenían los apóstoles con Dios. Número uno, entonces tenemos que tener comunión con los apóstoles. Y número dos, tenemos que tener la misma comunión que tenían los apóstoles con Dios. Ahora la pregunta, ¿qué es tener comunión? Si tener comunión es estar unidos y cuando se hace un almuerzo la pasamos bueno y comemos todos juntos y nos queremos. Sí, pero va más allá de eso, es mucho más que eso. La palabra comunión significa literalmente estar de acuerdo. Estar de acuerdo. O sea que cuando Juan me dice que yo tengo que tener comunión con los apóstoles y tener comunión con Dios, me está diciendo que tengo que estar de acuerdo con la doctrina de los apóstoles y con lo que Dios dice en su palabra. Que tengo que estar entrelazado. Que tengo que tener una vida de unidad con la iglesia, con la comunidad de creyentes. Por eso nosotros somos una comunidad, porque tenemos comunión. Entonces, vamos a ver qué es tener comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Bueno, ya lo dijimos, es estar de acuerdo con Dios. ¿Y qué es estar de acuerdo con Dios? Es vivir como a mí se me antoje, ¿cierto? Vengo a culto el domingo y entre semana a disfrutar la vida, papito, porque la vida, el mundo se va a acabar. Bueno, porque el mundo se va a acabar es que deberíamos venir a Cristo, porque eso significa que no vamos a vivir para siempre y que algún día nos vamos a morir. Lo peor es que la muerte no avisa. Alguien dijo, hay dos cosas de las cuales el hombre no puede escapar en esta vida: la muerte y los impuestos. Sobre todo en Colombia con esas reformas que quieren hacer ahora. Pero sí uno puede evadir los impuestos. Hay personas que se hacen expertos para hacerlo, pero la muerte no la podemos evadir, jamás. Todos vamos a morir. Deberíamos meditar en ello. Es obedecer sus mandatos. ¿Qué dice Juan 14, 22 y 23? Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Ya lo pensamos dos veces. Amén, amén, yo amo a Dios. ¿Guardas su palabra? ¿Guardas su mandato? Cuando dice guardar, no es que yo agarro la Biblia, abro por allá un cajón donde mi abuela guardaba los chécheres y guardo la Biblia allá. Y mire, ya guardé la palabra de Dios. No. Cuando dice guardar es que yo la atesoro en mi corazón y la cumplo. Porque hablar es muy bonito. Hablar es muy bonito. Mi papá tenía un dicho: de boquilla le bajo la luna. Las palabras uno, mejor dicho, no, yo un día me desperté, me dieron ganas de escalar el Everest, subí, bajé, después agarré una bicicleta y me fui pedaleando hasta la luna. ¿Quién va a creer eso? Nadie, ¿cierto? Y cuando decimos que somos gente, no, yo amo a Dios, pero nuestra vida no es consecuente con ese amo a Dios, porque no guardo su palabra, porque ni siquiera la conozco. Estoy desfasado, ¿cierto? No, pero yo... Pregunta. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos de la ley de Dios? ¿Quién se lo sabe? Si yo dijera, pase aquí al frente de alguno, yo sé que algunos pasarían, pero resulta que todos acá decimos ser cristianos, ¿no? O sea, si todos somos cristianos,
Y decimos amar a Dios, deberíamos guardar sus mandamientos, ¿cierto? Ahora, si yo dijera pase aquí al frente, o yo al azar pasar aquí al frente a alguno de ustedes a que recitara los 10 mandamientos de la ley de Dios en orden, que solo son 10, ¿quién lo haría? Yo sé que algunos, contados con los dedos de la mano, sé que algunos lo harían, pero todos, y todos nos llamamos creyentes. Si ven el cristianismo, cuando la guapanela queda muy aguada, si no, eso quedó como aguachenta la guapanela, ¿cierto? El cristianismo tan aguachento que tenemos, no conocemos la ley de Dios. No conocemos la ley de Dios. Solo son 10 mandamientos. Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son las 10 canciones más sonadas de Rosalía? Más de uno viene y me las dice. Le apuesto. O dígame el título de 10 canciones de reggaetón. Pásame, se la saben. Se la saben. Pero no sabemos los 10 mandamientos. ¿Qué cosas? Y decimos amar a Dios. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, ese no es el primer mandamiento. Léanlo, en Éxodo capítulo 20. No es el primer mandamiento. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero a mí me enseñaron desde chiquito que era amar a Dios sobre todas las cosas. Lo enseñaron mal. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, no lo dice literal. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento, porque Él resumió los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios en un solo mandamiento. Pero textualmente el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, alcen la mano los que aman a Dios. Ya antes lo pensamos 2 veces. Pero Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo voy a guardar la palabra de Dios si ni siquiera sé qué es lo que Él manda en su palabra? Entonces tengo que venir a su libro. ¿Qué más podemos aprender aquí? Que la base de la comunión con Dios es la enseñanza apostólica, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque resulta que el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles del Señor. Bueno, en su mayoría, porque Santiago no era apóstol. Santiago no era apóstol del Señor. Pero ellos son los que nos trajeron la doctrina de Dios. La Biblia dice que ellos son el fundamento de la fe cristiana. Yo quiero tener comunión con Dios, debo conocer la doctrina de los apóstoles. El conocimiento doctrinal es sumamente importante, porque solamente conociendo a Dios a través de la enseñanza con rigor, con disciplina, no la enseñanza a medias, para que la gente no se aburra. Bueno, vamos a rebajar los mandamientos de Dios para que la gente pues no diga que somos muy estrictos, ¿cierto? No, la enseñanza de Dios con disciplina. Solamente así podremos crecer espiritualmente y estar saludables para soportar los ataques de las herejías que abundan en nuestro tiempo. ¿Ustedes sabían que hoy hay herejías igual que en el primer siglo? Y lamentablemente una de las falsas enseñanzas que se han introducido en la iglesia es aquella enseñanza que dice que no es necesario estudiar la Biblia. El conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Se han escuchado eso? Sí, mi hermano, eso está en la Biblia, yo lo leí. El conocimiento envanece. Sí, pero no está hablando del conocimiento de Dios. Está hablando de que el conocimiento sin amor produce orgullo.
Y está hablando de la relación entre los hermanos. Si yo tengo conocimiento de que hay cosas que me son lícitas por amor a mi hermano débil, ¿sí? Debo limitarme en el uso de esas cosas lícitas mientras mi hermano madura, por amor a él. Es diferente. Es diferente. La letra mata, el espíritu vivifica. A todos ahora les enseñaron con eso en la iglesia pentecostal. La letra mata. Claro, porque si yo soy ignorante es más fácil que me manipulen. Si yo no leo la Biblia, soy más manipulable. Y por eso en la iglesia reformada le decimos a la gente: lean la Biblia, estudien la Biblia, vengan a los estudios, tomen material para que estudien. Estudien. Para que nos blindemos contra la mentira. La letra mata, el espíritu tuyo. Pero hermano, lo dice la Biblia, claro que lo dice la Biblia. Yo no estoy diciendo que no. ¿Pero qué significa? La letra de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Traernos a Cristo. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad. La ley nos mostraba nuestra incapacidad. Y eso producía condenación en nosotros. El no poder yo cumplir la ley me muestra mi estado de condenación. Por eso la letra mata. Pero el Espíritu de Dios es el que trae los muertos a la vida en Cristo. Entonces, ¿dónde queda aquel cuento de que no hay que estudiar, que no hay que leer, que no? Pero eso es una herejía, es una falsa enseñanza. ¿Qué hacemos con los pasajes de la Biblia? Hay infinidad de pasajes en la Biblia que nos motivan a estudiar la palabra de Dios, pero solamente tomé 3, porque si no, no salimos de aquí hoy. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo se debe apartar este libro de la ley de nuestra boca? Nunca. Decíamos la semana pasada, es que a mí me da pena. Pero no nos da pena hablar de fútbol, de política, de los chismes. Le tengo un chisme. Cuente. De eso no nos da pena. Pero hablar de la Biblia sí. La Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Pero ya para yo poder hablar de este libro de la ley, tengo que conocerlo. Porque hay personas que hablan de la Biblia, pero ni siquiera saben los libros de la Biblia. Ahora, si yo le dijera a alguno de ustedes: pase aquí al frente y recíteme los 66 libros de la Biblia, ¿cuántos aprobarían ese examen? El hermano Cheo se lo sabe al derecho y al revés, de adelante para atrás y de atrás para adelante, en serio. La Biblia dice: nunca se apartará de tu boca, nunca. Ahora, algunos lo que no se le aparta de la boca es el chisme y las mentiras. Pero acá dice: la palabra de Dios jamás debe apartarse de nuestra boca. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En dónde está la vida eterna? En conocer a Dios, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué sucede? Pablo escribió cosas muy difíciles. La predestinación no es fácil de entender, la elección incondicional de Dios no es fácil de entender, la expiación limitada no es fácil de entender. Y Pedro está diciendo: los inconstantes, los indoctos. Hay personas que creen que saben, pero no saben. Y hay personas que vienen un domingo y después vuelven 6 meses después y creen que saben. Y Pedro dice: ellos las tuercen para su propia perdición. Y ahora nos dice a nosotros:
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El que no está firme, lo arrastra el río, lo arrastra el error de los impíos, de los inicuos, de los malos. Y acá viene la exhortación. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos manda la palabra? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que crecer en conocimiento de Dios, de su palabra, de su voluntad. Sí. Entonces, ¿por qué nos dicen en algunas denominaciones que no? Que la letra mata, que hay que ser espirituales. Hay personas que dicen, no, yo soy espiritual, yo no leo mucho la Biblia, yo soy espiritual. Claro, es como una persona que diga, no, yo soy ingeniero en la práctica, no pasé por la universidad. No, para yo poder tener una buena práctica, tengo que tener un fundamento teórico. Tengo que tener un fundamento. Yo no puedo agarrar a una mujer embarazada y echarle un cuchillazo y decir, bueno, vamos a traer este niño al mundo. Bueno, señor Juanito, ¿y dónde estudiaste? No, yo no estudié, pero yo tengo la práctica. No, yo no voy a dejar que le eche cuchillo. Tiene que haber una preparación. Conocimiento es importante, sumamente importante. Ahora, ¿qué más nos dice Juan? Que no se puede tener comunión con el Padre sin tener comunión con el Hijo. Y hoy han surgido doctrinas que nos dicen que podemos llegar a Dios a través de otros medios que no son Jesucristo. Entonces nos podemos saltar a Jesús. Es como decir, vamos para Escobal, pero nos vamos por las trochas, ¿cierto? No, yo voy a ir por el puente, me voy por una trocha, me voy por la otra. Sí, pero es que para llegar a Dios no hay trochas, solo hay un camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí lo entienden? Es exclusivo. Nadie viene al Padre sino por mí. Ni las buenas obras, ni el buen comportamiento, ni la religión. Cristo es el único camino al Padre. Entonces tenemos sectas que dicen, no, yo guardando el sábado voy a llegar al cielo, yo cumpliendo la ley voy a llegar al cielo. Otras sectas dicen, no, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. La secta de los testigos sin Jehová. La secta de los testigos sin Jehová dice que Jesús no es Dios, que Jesús es Hijo de Dios, que es un ser divino, pero que no es Dios. Entonces no hay salvación. Yo le preguntaría a uno de ellos, si Cristo no es Dios, ¿cómo me puede salvar? ¿Cómo puede un ser creado salvarme a mí? Si para que mi deuda sea pagada, tiene que ser un pago eterno e infinito. La ofensa contra un Dios eterno es una ofensa eterna e infinita, de proporciones eternas. ¿Y cómo puede un ser creado pagar mi deuda? Es como yo deber 1.000.000 de pesos, llevar 100.000 y decir, ya le pagué. No, usted me debe 1.000.000, no me debe 100. Cristo murió en la cruz por mis pecados, pero Él no es Dios, Él es el Hijo de Dios. Herejía. Sin embargo, hay personas que dicen, los testigos sin Jehová son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos, son una secta peligrosa, es herejía. Y quien dice lo contrario demuestra una falta de entendimiento. No, es que predican a Jesús. Pues claro, no le van a decir a la gente abiertamente que Jesús no es Dios. No le van a decir a la gente que creyendo en Cristo no van a tener vida eterna porque no los puede salvar. No lo van a hacer. Hablan de Jesús, hablan bonito,
Pero ¿cuál es el trasfondo? Jesús no es Dios. Y según la Biblia, Jesús es Dios. Hoy en día, al igual que en el primer siglo, hay muchas sectas que niegan la divinidad o la humanidad de Cristo en mayor o menor medida. ¿Qué noté algunas? Ya hablamos del gnosticismo, ¿no? Dios es un ser trascendente que está por allá bien lejos y no hay forma de alcanzarlo, a no ser que a través del conocimiento alcancemos la iluminación. Falso. Dios se ha revelado, dijo Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dios se ha revelado. El docetismo, lo mencionamos la semana pasada, Cristo solamente era una aparición, porque Dios no puede encarnarse. El arrianismo, el papá de los testigos de Jehová es arrio. Enseña que Cristo no es esencialmente Dios. Cristo es un ser divino, pero no es Dios. El evionismo, que enseña que Cristo es un hombre privilegiado. O sea, Cristo era un hombre que estaba muy de buenas, Dios lo escogió para que muriera por nosotros. No, Cristo es Dios. No fue un hombre privilegiado. Privilegiado Elías, Moisés. Nosotros, al Dios traernos a la fe, pero Cristo es Dios, no es un hombre privilegiado. El monarquismo, ahí caben nuestros hermanos. ¿Hermanos? No, no son nuestros hermanos. Jesús solos, iglesia pentecostal. Yo tengo un tío que está en la iglesia pentecostal unida. Nuestros hermanos, no son nuestros hermanos porque niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Eso es herejía. La Biblia enseña la Trinidad, ya lo hemos visto aquí en clase de premembresía. Hermano, yo no estuve allí. Bueno, si no vino, pues venga el otro año que volvamos a dar las clases para que se ponga el día. No puedo hacer una exposición de la doctrina de la Trinidad en este momento, no tengo el tiempo. Nuestro Dios es un Dios trino. Quien no crea eso, no es salvo. No es salvo. Y ahí caen también los testigos de Jehová, porque ellos también creen, testigos de Jehová, perdón, porque ellos también dicen que el Espíritu Santo no es Dios, que es una fuerza así como Star Wars, ¿no? Que la fuerza te acompañe. Entonces Darth Vader atrae a Lucas y con la fuerza. Pero es que el Espíritu Santo no es una fuerza, es Dios. Hermano, no grite, es que me emociona. El apolinarismo. El apolinarismo, de su proponente Apolinar, enseña que, ojo, miren que aquí vienen las herejías peligrosas, que parecen la verdad, pero no son la verdad. Aquí vienen los billetes falsos. Si alguien me dice a mí Jesús no es Dios, yo, no, ya lo sé. Pero acá vienen las herejías que parecen, que incluso me suenan, que incluso en la misma iglesia cristiana yo he escuchado. Apolinar creía que el alma de Jesús era el Logos, el Verbo, el eterno Hijo de Dios. Tiene sentido. Es decir, cuando Dios se encarnó, lo que hizo fue que tomó un cuerpo. ¿Sí o no? Tiene sentido. ¿La encarnación qué es? La segunda persona de la Trinidad tomó un cuerpo. Oiga, sí. Pero no es lo que la Biblia enseña. ¿Sí o qué suena? Hermano, ¿y dónde está la herejía allí? Porque la Biblia dice que Él no dice que Él tomó cuerpo, sino que se hizo hombre. Lo cual quiere decir que el eterno Hijo de Dios asumió toda la naturaleza humana, un cuerpo y un alma humanos. Y por eso la doctrina, dogma de nuestra fe, de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Dos naturalezas en una misma persona. ¿Sí ven? ¿Cuántos sabían eso o cuántos lo tenían claro? No fue que Dios tomó un cuerpo, fue que Él se hizo hombre con toda la naturaleza humana, un cuerpo y un alma humanos. Y Apolinar fue tildado de hereje. El nestorianismo de Nestorio, Jesús era dos personas, como Yu-Gi-Oh. Yo no sé quiénes han visto Yu-Gi-Oh, pero Yu-Gi-Oh el faraón está dentro de Yugi.
Y a veces el faraón le dice a Yugi, déjame salir y yo lo venzo porque yo manejo mejor las cartas. Y sale, entonces bueno, sí, entonces el faraón toma el control de Yugi y gana. Entonces nos enseñan que Jesús tiene dos personas, Jesús y el Espíritu Santo. ¿Sí ven la sutileza? Jesús era Jesús y el Espíritu Santo, dos personas diferentes. No son dos personas diferentes. Jesús tenía comunión con el Espíritu Santo, porque como hombre necesitaba la dirección de Dios. Pero el Espíritu Santo no era otra persona dentro de Jesucristo. ¿Sí ven la sutileza de la herejía? Y cuando Nestorio propuso eso, salió un hombre muy bien intencionado. Pero un pastor decía, de buenas intenciones está lleno el infierno. Salió un hombre muy bien intencionado, Eutiques. Y Eutiques dijo, no, eso es una herejía. Era un hombre con muy buenas intenciones, pero era un ignorante. La historia dice que él no pecó por maldad, pecó por ignorancia, porque siendo una persona con poca preparación, presentó una doctrina cristológica, o sea, sobre la persona de Cristo, y él dijo, no son dos personas, es una sola persona, es una fusión, como Goku y Vegeta, no, fusión, y se fusionan y ahora es Bellito. Goku y Vegeta se fusionan y es otra persona, una fusión. Entonces Jesús, el hombre, se fusionó con el Hijo y se formó una nueva persona, herejía, porque la Biblia no lo enseña. Y algunos pueden decir, pero suena, tiene lógica. Pues no es lo que la Biblia enseña. Y surgió también una herejía que se llamó monoteletismo, que la propuso Sergio de Constantinopla. ¿Y quién enseñaba esta herejía? Que Cristo tiene una sola voluntad. ¿Y no es así, hermano Boris? ¿Que Cristo tiene una sola voluntad? No. Cristo tiene dos voluntades. Hermano, pero eso está como enredado. No está enredado, es fácil. Son dos naturalezas, una divina y una humana, en una sola persona. Y la naturaleza humana tenía que sujetar su voluntad a la naturaleza divina. Por eso vemos pasajes de la Escritura. Esto nos ayuda a entender más quién es Cristo. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Naturaleza humana, voluntad humana. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Naturaleza divina, voluntad divina. Son dos voluntades diferentes. Porque el eterno Hijo de Dios, en todo su esplendor, se encarnó en la naturaleza humana. Y la naturaleza humana tiene alma y tiene cuerpo. Y el alma tiene voluntad. Por eso dice la Biblia, la carta a los Hebreos, que Cristo a través de la aflicción aprendió la obediencia. Y si Él sujetó su voluntad humana a su voluntad divina, nosotros también debemos hacer lo mismo. Sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero como este no es un curso sobre cristología, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Y por qué todo eso? Bueno, porque yo quería mencionar únicamente a Eutiques, pero ahí les dimos un bonus. Eutiques tenía buenas intenciones, pero pecó por ignorancia. Y sin quererlo, desarrolló una herejía por la falta de conocimiento. Y la Biblia dice, no seas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso tenemos que capacitarnos, por eso tenemos que aprender de otras personas, por eso tenemos que aprender la sana doctrina. Y por eso nos va a blindar contra las herejías y las falsas enseñanzas.
Juan nos llama a tener comunión con la iglesia y con Dios. En Juan capítulo 17, versículos 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué quiere decir eso? Que así como el Padre y el Hijo son uno, en unidad, en comunión, nosotros tenemos que ser uno como iglesia. Tenemos que estar de acuerdo en todas las cosas. Esa es la comunión. No está hablando de la comunión en el mismo nivel, sino como un ejemplo de comunión, porque nosotros nunca podremos tener la comunión entre nosotros como el Padre y el Hijo, porque ellos son una misma esencia, y nosotros no. Nosotros somos esencias diferentes, cada persona tiene una esencia, pero sí como un ejemplo de comunión. En pocas palabras, Dios se ha revelado en la persona del Señor Jesucristo. Jesús se ha revelado a nosotros a través de sus apóstoles. Y la doctrina que recibimos es la doctrina apostólica. Se lo voy a poner más fácil. Si nosotros tenemos comunión con la doctrina apostólica, tenemos comunión con Cristo, porque de Él hablaron los apóstoles. Y si tenemos comunión con Cristo, tendremos comunión con Dios. ¿Cómo puedo yo decir que tengo una relación con Dios si no tengo comunión con este libro? Si no lo conozco, si no lo leo, si no me interesa. Me interesa más el fútbol, o el chisme, o la película, o qué vamos a hacer hoy en la tarde. Venga, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde vamos a salir? Para tener comunión con Dios, tengo que tener comunión con su palabra. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Uy, hasta ahora el segundo. Tranquilos, tranquilos. El verdadero gozo está en Cristo, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso el título de la predicación. Deseamos que el primer propósito por el cual Juan escribió esto es para que tengamos comunión con Dios, con los apóstoles y con su iglesia. Y en segundo lugar, esa comunión produzca en nosotros pleno gozo. El gozo es el resultado de la comunión con Dios. Por eso decíamos al iniciar, si yo me gano algo, me pongo contento, pero esa felicidad es transitoria, es pasajera. Ahora, si yo tengo a Dios, tengo que tener una felicidad transitoria también, pasajera, como si Dios fuera cualquier cosa, un pintado en la pared. No. Quien entiende esto realmente tiene gozo. Ese gozo que no se acaba, ese gozo que soporta las pruebas, ese gozo que no me lleva a mí algún día, ay, estoy aburrido, muchas aflicciones, me voy a cortar las venas. No, porque Jesús lo demostró. Jesús, ¿quién más fue más afligido que Jesús? Alce la mano el que ha sufrido más en esta vida que Jesús. Y Jesús sufrió injustamente porque Él no pecó. Muchos de nuestros sufrimientos son consecuencia de nuestro pecado, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Hermano, mi matrimonio está destruido. Ah, amigo, pues ¿para qué peca? Pecado. Se destruyó porque le puse los cachos a mi mujer. Tome para que lleve. ¿Quién lo manda? ¿Es culpa de Dios? La fornicación es pecado, el adulterio es pecado. Si yo peco, tengo consecuencias. Estoy sufriendo por mi propia culpa. Hermano, es que yo estaba en un negocio ilícito y me agarraron. ¿Quién lo mandó? La Biblia dice que el hurto es pecado. ¿Quién lo mandó al ladrón? Sabe que es pecado, lo hace, espera que no lo pillen. Y si lo pillan, lo agarran, lo meten preso, lo meten en problemas. Entonces, culpa de Dios, ¿no? Culpa mía. Pero Jesús sufrió no por su culpa, sino por la nuestra.
De manera que aquí nadie puede decir, es que Cristo no entiende mi sufrimiento. Lo entiende mejor que nadie. Lo entiende mejor que nadie. Eso debería producir gozo en nosotros. Saber lo que Él hizo en favor de un miserable pecador como yo. Yo merezco todo lo malo, pero Él no. Y saber que Dios mismo descendió del cielo, se hizo hombre, vivió como hombre y murió en una cruz como el peor de los criminales por esta escoria, debería darle valor a mi vida. Hay personas que se ponen felices porque el jefe los asciende. ¡Ay! Me ascendió mi jefe. ¡Ay! ¡Ay, gracias! Y no nos ponemos felices por lo que Cristo hizo por mí. Mi jefe me asciende, mañana me bota el trabajo. O la economía se pone difícil y me toca renunciar y buscar otro empleo o montar un negocio propio. Pues que lo que Cristo hizo tiene peso eterno. El trabajo se va a acabar, la salud se va a acabar, la juventud se va a acabar, la familia se va a acabar. Pero lo que Cristo hizo es para siempre, por toda la eternidad. No debe eso producir alegría en mi corazón. Lo que pasa es que nosotros ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Mi mujer, ¿cómo la adoro? Después la mujer se aburre, le pone los cachos y se va y se acabó la felicidad. Mi trabajo, lo botan del trabajo y se acabó la felicidad. Mi carro, se varó el carro y llegaron los dolores de cabeza, empezó a pedir repuestos y se acabó la felicidad. Mi marido se fue de la casa, le puso los cachos, se acabó la felicidad. Mis hijos, los hijos crecen, se casan, se van, algunos pagan bien, otros le pagan a los papás con los pies y se acabó la felicidad. La juventud, me miro en el espejo y qué linda que soy, qué lindo que soy. Y la juventud se acaba, se acabó la felicidad. Las posesiones, yo tengo 5 casas, me tocó irme del país y después las casas están como muladar, se acabó la felicidad. Todo es pasajero. El gozo que tenemos por las cosas es temporal. Yo quería una Pulsar 200 y Dios me la dio y me hizo feliz. Y después ya no quería la Pulsar, quería una XT. Cuando uno alcanza sus objetivos, piensa que va a tener la felicidad plena y resulta que no. Por eso la Biblia dice, el ojo no se cansa de ver. Hay personas que dicen, yo me voy a casar para ser feliz. Duran felices un mes, después están agarrados. Yo pensé que el matrimonio me iba a traer la felicidad. No, la felicidad la trae Cristo. Porque la palabra afirma que lo que Él ofrece es eterno, permanente, perpetuo, inmutable. Dios no cambia. Yo pensé que si venía a esta iglesia iba a ser feliz. Y cuando empieza el hermano ahorita a predicar, se acabó la felicidad. Pero Dios es inmutable. Su gozo es perpetuo. Hermano, pero yo veo cristianos llorando. Es que ¿quién dijo que el gozo es estar como el guasón, con la sonrisa dibujada en la cara? ¿No? El gozo es que a pesar de las dificultades de esta vida, a pesar de la enfermedad, a pesar de la quiebra, a pesar de la escasez, yo puedo estar tranquilo. La palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón en ti confía. Yo estoy confiado. Si me muero, Dios me prometió vida eterna por creer en Cristo. Si me botan del trabajo, puede que yo me aflija un poco, pero en mi corazón sé que Dios me va a sostener porque Él lo prometió. Si me enfermo, sé que la enfermedad me podrá quitar la vida, pero no me puede quitar a Cristo ni la vida eterna. Eso fue lo que sostuvo a los apóstoles, lo que sostuvo a los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Fueron afligidos y sin embargo ellos tenían la mirada puesta en Cristo. Para yo tener verdadero gozo tengo que mirar a Cristo. Por eso el himno decía, mira a Cristo, mira a Cristo. Pero algunos miran al hermano Boris,
al marido, a la mujer. Bueno, no, el hombre no puso los cachos ni la mujer los puso, pero llega un momento en los matrimonios donde hay un estancamiento y a veces como que las dos personas se miran y dicen, está como aburrido, ¿no? Sí, porque todo en esta vida brinda satisfacción temporal. Pero si yo miro a Cristo, voy a mirar a mi esposa o a mi esposo y voy a decir, bueno, esto ya no veo las chispitas ni las mariposas, pero Dios me manda, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. El Señor, porque tú lo mandas, voy a obedecer. Y Dios es bueno. Dios es bueno, porque Él honra a los que le honran. Y después cuando uno se da cuenta, las maripositas otra vez, ay, ¿por qué? Porque tomé la decisión de amar a mi esposa a pesar de, o a mi esposo a pesar de ser el cocodrilo que es. Ese cocodrilo ya no me gusta. Bueno, Dios dice, y acá me voy a meter en problemas con las mujeres. Vengan el miércoles. Casadas están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Yo tengo que respetar a mi esposo. No porque él es esto o aquello, no. Porque es un mandamiento de Dios. Porque a quien yo le sirvo es a Dios, no a mi esposo. Yo amo a mi esposo porque es un mandamiento de Dios. No sé, se porta. Hay mujeres que dicen, no, pero es que se porta mal. O no, es que ella se porta mal. No, es que Dios no está preguntando. Ama a tu esposa si se porta bien. Esposa, sujétate a tu esposo, respétalo si él se porta bien. No, él está diciendo, hazlo. Es un mandamiento. Dios no negocia sus mandamientos. Él es el rey. Cuando Él manda, el pueblo debe obedecer. Pero como es un rey bueno, la obediencia tiene recompensa. Y cuando nos damos cuenta, yo amo a mi esposa se somete a mí, y ve, nuestro hogar se volvió sin peleas, sin problemas. Lo que antes me sacaba de quicio ahora no me molesta. ¿Por qué? Porque decidí amarla. Porque Dios bendice cuando obedecemos su palabra. ¿Acaso no nos tiene que traer gozo, alegría? Saben que estoy en Cristo y así haya escasez, así en la nevera, yo abro la nevera y la nevera no, eso no es verdad, ¿no? Pero no abre la cena y los ratones están comiéndose las uñas. Es un chiste, ¿no? Pero estoy tranquilo porque Cristo está en mi hogar y mi esposa está conmigo a pesar de. ¿Sí? Dios trae gozo a nuestra vida. Cuando Juan dice que quiere que nuestro gozo sea cumplido, es una palabra griega, pleroo, que significa llenar, rebosar. Y es la misma palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo. Llenura. Cuando uno le sirven la sobremesa al almuerzo y uno dice, no, pero llénelo, échale más. Llenar, rebosar. Por eso Pablo dijo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay destrucción. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y Juan nos está diciendo que entender la palabra de Dios y lo que Cristo hizo por mí llena mi vida de gozo hasta que rebosa de gozo. Pero ¿qué sucede con la iglesia hoy? En Isaías 6, del 3 al 4 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La Biblia nos dice que las cosas inanimadas delante de la presencia de Dios se estremecen. Las puertas se estremecían ante la presencia del Dios Santo. Y nosotros decimos, conocer a Cristo en nuestra vida sigue siendo igual. Frustrados, amargados, llenos de ira, llenos de rabia. La mujer no nos puede ni hablar porque la matamos con la mirada. Mi marido no puede ni tocarla. Pero el domingo en la iglesia, aleluya, aleluya, sí, grande gozo hay en mi alma hoy. Sin el desfase
La inconsistencia. Cuando Dios vino sobre el monte en Éxodo 19 y Moisés se reunió con él, la Biblia dice que el monte se estremecía con la presencia de Dios. Nosotros decimos conocer a Dios, tener a Cristo en nuestro corazón, como Superman. ¿Saben qué pasa con Superman? A Superman le disparan y las balas le rebotan. Y muchas personas dicen ser creyentes, se les predica el evangelio, se les habla de Dios. Llegan a la casa y le pregunta la mamá, venga, ¿de qué hablaron? Ay, yo no me acuerdo. Esa era que me dormía porque tenía un sueño. Estaba cabeceando porque, yo no hallaba la hora en la que el hermano Boris acabara con esa predicación porque, no. Yo estaba pensando en el almuerzo. Pero grande gozo hay en mi alma hoy. Eso sí. Yo te sirvo porque te amo. ¿Cierto que parece un chiste? Pues sí, es un chiste. A veces nuestra vida cristiana es un chiste. Puras contradicciones. Amo a Dios, pero no me interesa su palabra. Soy creyente, pero no me gusta que me hablen de Cristo, me aburre. Mi vida es un fraude. Mi vida no tiene alegría. Es más desabrida que la leche con agua. No debe ser así. No tiene por qué ser así. Algunos creyentes van más allá y cuando recuerdan su vida sin Cristo sienten nostalgia. Cuando yo iba a la discoteca, cuando yo me emborrachaba. ¿Saben quién era así? La mujer de Lot. Cuando salió de Sodoma, el ángel le dijo, no miren atrás, miren adelante. Y la mujer, pero Sodoma ya, hombres con hombres, mujeres con mujeres, estatua de piedra. El que pone la mano en el arado y mira atrás, no es digno de mí. Esta carrera es para gente valiente. Seguir a Cristo hasta el final. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que está por delante es mucho mejor que esta vida. Vivimos aferrados a esta vida como garrapaticas. Mi carro es todo, mi casa es todo, mi carrera es todo. Hermanos y amigos, eso se va a acabar. Pregúntenle a sus abuelos. Salgan de aquí, hablen con el abuelo, con el más viejito de la casa y díganle, abuelito, ¿qué te queda? El abuelito dice, no, nada, morirme. Estoy esperando la muerte. ¿Y de qué le sirvió? Como dice Eclesiastés, el trabajo con el que se afanó. ¿De qué le sirvió? ¿Qué le queda al final de sus días? Pero el verdadero creyente tiene la esperanza de que cuando muera va a empezar lo bueno. Va a estar delante de Dios por toda la eternidad y no va a ir a la condenación eterna. El que oye mi palabra, Juan 54, y cree al que me vio, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta vida no es todo. No lo entendemos. Esto se va a acabar. Cuando nos demos cuenta, vamos a despertarnos y nuestros hijos vamos a ser abuelos. Cuando nos demos cuenta estaremos en una cama, postrados, esperando la muerte. Y allí no va a servir casa, carro, cuenta bancaria ni belleza. ¿Sabe por qué las personas del mundo mantienen operándose? Porque no entienden esta realidad, no quieren envejecer, porque la vejez les recuerda la muerte. Y como no saben qué va a suceder con ellos después de la muerte, se aferran a esta vida con todas sus fuerzas. Y ahí anda Madonna que parece un muñeco. Tiene la cara inflada ya, parece un neumático de las cirugías que se ha hecho, irreconocible. Y el mundo aplaude eso. Pero es una necedad porque va a morir. Pero el que siembra para la eternidad, creyendo en Jesucristo, el que hace tesoros en los cielos y no en la tierra, tiene vida eterna. ¿Qué dice Juan capítulo 2, versículos 15 al 17? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
¿Por qué? Porque las cosas de este mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no proceden de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres tú permanecer para siempre? Haz la voluntad de Dios, porque lo demás se va a acabar. Todo se va a acabar. Y saber yo que tengo vida eterna en Cristo me llena de paz, me llena de gozo. Los amigos se van. Los amigos con los que uno sale a rumbear y se emborracha, cuando uno está en la inmunda, si te vi no me acuerdo. Algunos cónyuges, cuando la persona está enferma o en la inmunda, si te vi no me acuerdo. No, yo me divorcié porque es que mi mujer se enfermaba mucho. Y se van. Es que le dio cáncer, se van. ¿Y dónde quedó la felicidad? Pero Dios nos ofrece verdadera felicidad. Para concluir, si tienes el verdadero gozo de Dios es porque tienes comunión con Cristo. Pero si no lo tienes, si tu vida es una vida de amargura, de frustración, de inconformidad, de ojalá me muriera. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿O lo han pensado? Ay, ojalá me muriera. Ojalá me partiera un rayo. Pero que lo dicen en serio, ¿no? Por los problemas. Porque todos tenemos problemas. Pero si tú eres uno de aquellos que ve su vida como una mala película, como una película de terror, y lo único que está esperando es que Dios le quite la vida, es porque necesitas urgentemente que Cristo te salve. Necesitas que Cristo te dé vida eterna y te dé su gozo. Pero si tú eres de eso, afirmas ser creyente y tu vida también es frustración, amargura, tu profesión de fe es falsa. Hay personas que dicen ser creyentes y están afanados que porque la economía, no quiero ir para Estados Unidos, en Estados Unidos sí voy a encontrar la felicidad. Está de moda, ¿no? Irse para Estados Unidos. Y allá sí voy a encontrar la felicidad. No, la felicidad, a donde vayas, vas a llevar tu pecado y vas a ser infeliz. Pero Cristo da felicidad, verdadero gozo, donde quiera que estemos. Así esté solo en un desierto. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Vamos a orar.